Nada, versículo 1 hasta el versículo Éxodo 32. Vamos a leer versículo 1 al 10. Amén. ¿Ya lo encontró de muy fuerte? Amén. Amén. Ok. Entonces es Éxodo 32, versículos 1 al 10. Dice la palabra: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Todos en dos. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Todos, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Padre, te doy gracias por permitirme predicar. Gracias por el honor, el privilegio que es predicar tu palabra. Controla mi ser, Señor. Llena mi mente con tu espíritu y tu palabra. No dejes, Señor, que ninguna parte de mí, en mi carne, en mis filosofías, en mis pensamientos, tome dirección o el control de este mensaje. Pido que tu espíritu lo dirija y que tu palabra corra y sea glorificada. Permíteme ser de bendición a tu pueblo, Señor. Ayúdame a animarles a ser el tipo de líder que necesitamos ser en esta nación. Y Padre, te suplico, Dios, te suplico que uses a tu siervo para que tu palabra corra y sea glorificada. Y si hay alguien que no es salvo, sálvalo hoy, Señor. Padre, y también te pido por los niños allá atrás. Dale a los maestros el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Dale, Señor, el denuedo para hablar tu palabra, el amor por los niños, el poder de Dios. Te lo suplico, Dios, y bendice esta mañana. Visítanos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana quiero hablar de dos tipos de líderes en las naciones. Dos tipos de líderes en las naciones. Sabe que en las naciones el liderazgo hace la diferencia. Todo se edifica o se desmorona basado en liderazgo. Usted puede ver hacia el pasado y puede ver qué fue lo que pasó con las grandes naciones, imperios que existieron. Por ejemplo, usted puede ver qué pasó con Grecia, qué pasó con Roma, y cómo esos imperios, los persas, los medos, todos esos imperios se desmoronaron, cayeron. Y usted puede ver qué fue lo que pasó, cuál fue la dirección que siguió el pueblo. Pero, hermanos, todo comienza por el liderazgo. Todo comienza por el liderazgo. Todo se edifica o se desmorona y se destruye por el liderazgo.
Ahora, el liderazgo, hermanos, de una nación, no voy a predicar del gobierno ni al gobierno, pero voy a predicarle a usted y a mí que todos aquí somos líderes. Todos aquí somos líderes. Quiero preguntarte, ¿quién te sigue? ¿Te sigue alguien? Pues si somos papás, nos deben seguir nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Si somos mamás, te siguen tus hijos. ¿Quién? La pregunta es, ¿quién te sigue? No, pastor, yo no soy papá, yo no soy mamá. Ok, ¿tienes amiguitos? ¿Te siguen? ¿Te buscan? ¿Te llaman por teléfono? Eres líder. ¿Está conmigo? ¿Eres hermano mayor? ¿Tienes hermanos más pequeños que tú? No el mayor, pero mayor. Alguien te está viendo. Alguien te sigue. Y bueno, hoy en día la moda es las redes sociales. ¿Alguien te sigue en las redes sociales? ¿Alguien tiene seguidores en tu Instagram? ¿Tienes seguidores en tu Facebook? Ahí le dieron el clavo, ¿verdad? Porque yo sé que hasta los más chavalitos, los más chiquitos, tienen seguidores. Eres un líder. Todos somos un líder, hermanos. En diferentes niveles, diferentes posiciones. Somos un líder. Estoy leyendo un libro de liderazgo. Apenas voy empezando, pero llegué a la parte más importante. ¿Cuál es la definición de liderazgo? Y el liderazgo se define de una manera, bueno, hay muchas definiciones de liderazgo, pero una definición de liderazgo que es bastante clara es el poder de influencia. Influir. Hermanos, el liderazgo es influencia. Influencia para bien o influencia para mal. Nuestra actitud influye. Nuestras palabras influyen. Nuestras acciones influyen. Nuestras decisiones influyen. Tenemos liderazgo, hermanos. Ahora, la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que había dos líderes muy preeminentes en este pasaje, dos grandes líderes. El primer líder que vemos, note el versículo 1, capítulo 32, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí vemos los dos líderes. El primer líder se llamaba, ¿cómo, hermanos? Moisés. Y el otro líder se llamaba Aarón. Dos líderes. Y note algo muy interesante, viendo el pueblo. Viendo el pueblo. La verdad es que el pueblo está viendo, hermanos. Alguien te está viendo. Alguien te está viendo. Tú eres un líder. Y el pueblo está viendo. Y nosotros tenemos la capacidad de ser líderes en esta nación, en este país donde Dios nos ha puesto, para bien o para mal. Voy a empezar hablando primeramente del líder Aarón. El líder Aarón es muy interesante, pero el líder Aarón hizo cosas muy interesantes que influyeron al pueblo para mal. Vea lo que dice el versículo 1. A la mitad dice, bueno, vamos a empezar al comienzo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos qué, hermanos, dioses. Haznos dioses. Hermano, Aarón hizo, o le pidieron que les hiciera dioses. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pensando, fíjese, estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo acaba de salir de Egipto y allá en Egipto había muchos dioses. Muchos dioses. Los dioses de Egipto. De hecho, Dios envió 10 plagas. Cada plaga que Dios envió era contra un dios de Egipto. Y cuando Dios se manifiesta en esas plagas, les muestra al pueblo que Jehová es más poderoso que cualquiera de los dioses de Egipto.
que Dios es el Todopoderoso, que Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores. Pero aún, hermano, en el pueblo siempre hay una mentalidad, en el pueblo siempre hay una forma de pensar donde queremos volver atrás. La tendencia que tenemos el pueblo, hermanos, la tendencia que tenemos, como decimos, la raza, es volver atrás. Volver a la vieja vida. Volver a la vieja manera de vivir. Cuando no conocíamos a Cristo, queremos volver atrás. Y queremos otra vez volver a escuchar la música del mundo. Batallamos con eso, hermanos. Y queremos volver a vivir como vivíamos en el mundo cuando no conocíamos a Cristo. Es la tentación, es la tendencia del pueblo, no solamente del viejo hombre, pero de la gente que nos rodea. La gente nos influye, si no tenemos cuidado, para volver atrás y vivir como vivíamos antes. Pero, amado hermano, gloria a Dios que en la palabra del Señor nos dice que debemos ser diferentes y no hacernos como el pueblo de la tierra. Debemos de resaltar, debemos de sobresalir, dice la palabra de Dios, y no mezclarnos con la gente, porque somos el pueblo de Dios, somos el pueblo adquirido de Dios, somos nación santa, y dice Dios que Él quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz. El pecado, hermanos, de los dioses antiguos. Qué bendición que Dios nos salvó, hermanos. Pero mire, cuando muchos llegaron a este país, se trajeron los dioses de Egipto. Algunos llegaron con imágenes a este país. Algunos llegaron con ídolos a este país. Y los tenías ahí en tu casa. Pero gracias a Dios que el Señor te salvó. Y esos dioses falsos ya los hemos destruido, esos dioses ya los hemos dejado atrás, hemos comprendido lo que dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, amén, hermanos. Dice la Biblia: no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Dios, hermanos, es el único Dios verdadero. No hay otro Dios aparte de Él verdadero. Él es el Dios con mayúscula, Él es el creador, Él es Dios Jehová, hermanos. Pero el pueblo quiere traer los dioses falsos, los dioses del pasado. Y vemos que Aarón, este hombre, en su liderazgo, está propiciando que esto vuelva a suceder. Vea lo que dice en el versículo, hermanos, el versículo 2, Éxodo 32, 2. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. La pregunta, hermanos, es: ¿de dónde estos esclavos tienen zarcillos de oro en sus orejas? ¿De dónde estos esclavos tienen oro en abundancia para hacer un becerro de oro, de fundición de oro? La respuesta es, hermano, que cuando Dios nos salva, Dios nos bendice. Fíjese, cuando Dios te salva, Dios te bendice. Y cuando Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, los bendijo. Vaya conmigo a Éxodo 12, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 12. Y en Éxodo 12, vamos a ver versículo 35. Éxodo 12, 35 es cuando el pueblo sale de Egipto. Y fíjense: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron, ¿qué, hermanos?
¿Cuánto pedían? Y note, hermanos, versículo 36 al final. Así despojaron a los egipcios. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Aquí vemos, Dios los bendijo abundantemente con riquezas y despojos de los egipcios. Ese es el punto, hermanos. Primer punto del mensaje es: Aarón le pidieron hacer dioses al pueblo. Segundo punto del mensaje: Aarón estaba usando las bendiciones de Dios para hacerlas dioses. Aarón estaba usando las bendiciones de Dios para hacerlas dioses. Dios bendijo al pueblo con oro y plata y riqueza. ¿Está conmigo? Les dio despojo en abundancia. Era una bendición que les dio Dios al salir de Egipto. Pero, hermanos, esas bendiciones que les dio Dios, Aarón les está diciendo: denme las bendiciones y yo les hago dioses. El punto es, hermanos, no hagas dioses de las bendiciones que Dios te da. En este país, hermanos, este país, Estados Unidos, es un país que materialmente nos ha bendecido muchísimo. Nunca habías manejado un auto como el que manejas ahora. ¿Es la verdad? Nunca habías vivido en una casa como la que vives ahora. Es la verdad. Nunca habías tenido una cuenta de banco con ahorros y dinero como tienes ahora. Vivíamos al día, y si es que a veces ni al día. Dios nos ha dado bendiciones en este país, hermano. Tenemos palabra de Dios en abundancia, tenemos una iglesia, tenemos bendiciones, hermanos, múltiples, muchas bendiciones. Pero no hagamos de las bendiciones de Dios un Dios falso. La Biblia dice que no hagas del materialismo tu Dios. No hagas de las cosas materiales un ídolo que te va a alejar de Dios, que vas a volver atrás. Hermano, antes, cuando no éramos salvos, vivíamos para las cosas materiales. Era la razón que vivíamos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Vea conmigo cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. Mateo capítulo 6. Vivíamos para lo material, para sobrevivir. Mateo 6, en el versículo 24, dice la palabra de Dios. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, antes de ser salvos nos afanábamos por el comer, por el vestir. Pero ahora que somos salvos, dice Dios: yo sé de que tenéis necesidad. Yo sé que tú necesitas comida, tú necesitas sustento y abrigo. Note el versículo 32 de Mateo 6, dice: porque los gentiles, ¿qué dice, hermanos? Buscan todas estas cosas. Hablando de lo material, hablando de qué comer, hablando de qué beber, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, ¿qué, hermanos? Necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, el liderazgo de Aarón nos hace regresar a que estas cosas se vuelvan dioses. Que el trabajo controle nuestra vida, nuestras prioridades. Que el dinero controle nuestros valores y controle por lo que vamos a vivir o no vamos a vivir. Hermano, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en lo material, allí va a estar nuestro tesoro. Por lo tanto, es lo que vamos a servir. Y el liderazgo de Aarón es un liderazgo donde está
pidiendo esas bendiciones y diciendo, vamos a ser dioses de esas bendiciones, de ese despojo que Dios nos ha dado. Y hermano, Dios nos ha bendecido, no para que hagamos un Dios de la bendición, pero para que la bendición nos sirva para adorar mejor al Señor. La bendición nos sirva para reconocer que Dios es bueno y que Él es digno de toda alabanza, de todo loor. No conviertas la bendición en una maldición. Reconoce de dónde vienen todas las cosas. Toda buena dádiva, hermanos, todo don perfecto viene de lo alto. Y debemos de servir al Señor. Hermano, es el sueño americano en este país. Este país es conocido mundialmente por el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Una casa grande, dinero, un bote, juguetes, motocicletas, todo lo que tú quieres tener. Es el sueño americano. Y así eso es lo que se conoce de este país. Y por eso venimos, o muchos vinieron a este país, para conseguir mejor sustento, mejor forma de vida. Pero Dios te salvó. No dejes, hermano, que la bendición se vuelva en maldición. No cambies el enfoque. Dios te trajo a este país. Dios nos ha permitido vivir en este país. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, todo lo que Dios nos ha dado es una bendición del Señor. Y cuando Dios bendice, dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, cuando tú sirves al Señor, todo lo que Dios te añade no te da tristeza, no te da dolor, no te aleja de Dios, no te aleja de tu familia, no te aleja de servir al Señor. Cuando Dios te da algo, es una bendición que no te va a traer tristeza, te va a acercar más a Dios y te va a permitir servirlo con más recursos para que le des gloria y honra. Dios es bueno, hermano. No conviertas la bendición en maldición. Reconoce de dónde viene y que la bendición no sea tu fin, pero un medio para servir al Señor. Ese es el liderazgo de Aarón. El liderazgo de Aarón es: denme las bendiciones y las hacemos un Dios. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque alguien nos está viendo. Todo lo que trabajas, tus prioridades, lo que haces con tus días libres, con tu tiempo libre, eres líder de alguien. Alguien te está viendo. Volvamos al texto otra vez, por favor, hermanos. El libro de Éxodo 32. Primer palabra del capítulo 32. Viendo el pueblo. El pueblo está viendo, hermanos. Y sabe, el problema es que el pueblo está viendo y el líder les va a marcar el paso. El líder va a marcar la dirección. El líder va a marcar el sentir del pueblo. El líder es importante, hermanos. El pueblo está viendo. Tercer punto del mensaje. Primer punto del mensaje es: no hagas dioses al pueblo. Segundo punto: no uses las bendiciones de Dios para ser dioses. Tercer punto: Aarón buscó agradar a la multitud. Aarón buscó agradar a la multitud. Hermanos, el pueblo está viendo. Y a veces el pueblo nos dice: pues vámonos, así como todo el pueblo se va, así como toda la gente vive, vamos a vivir también nosotros, papi. Mami, vamos a vivir como el pueblo vive. Vamos a tener fiestas como el pueblo tiene fiestas. Vamos a tener lujos como el pueblo tiene lujos. Vamos a hacer cosas a veces no tan indebidas como el pueblo las hace. Y a veces, si no tenemos cuidado, tenemos presión, hermano, de nuestros propios hijos que quieren una forma de vida como Egipto, que quieren una forma de vida como la que la gente vive en este país sin Cristo. El pueblo, hermanos, va a tratar de influenciar al líder, y el líder tenemos que tener mucho cuidado de no cambiar nuestra posición, de agradar a Dios primeramente, hermano. Muchos líderes han cambiado.
Muchos líderes han dejado sus convicciones para agradar al pueblo, para quedar bien con la gente. Muchos líderes han comprometido verdad bíblica por quedar bien con la gente. Saúl fue uno de ellos. Saúl, hermano, le dijo a Samuel: solamente hazme quedar bien con la gente porque quiero que ellos me acepten, quiero que ellos me sigan como yo quiero ser líder. Y vemos que eso fue lo que destruyó a Saúl, que su liderazgo estaba enfocado en agradar a la gente y no agradar a Dios. Hermano, el pueblo nos ve, pero tenemos que tener cuidado como líderes de no hacer lo que la gente nos pide hacer, pero hacer lo que Dios quiere que hagamos. El liderazgo de Aarón es un liderazgo que le complacía al pueblo. Y mire, Jeremías 15, 19, por favor, hermanos. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, versículo 19. Hay, hermanos, mucha tentación. El pueblo dice: ¿qué tiene de malo tomar? ¿Qué tiene de malo tomar vino? ¿Qué tiene de malo tomar cerveza? ¿Qué tiene de malo tener una fiesta, una celebración con música del mundo y el baile y la parranda y todo? ¿Qué tiene de malo? Vamos a hacerlo. Hermanos, el líder como Aarón complace al pueblo y les da gusto, pero el líder como Moisés busca y complace a Dios. Estaba diciendo Jeremías 15, versículo 19. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 15, 19 dice la Biblia: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermano, la fortaleza de una nación, la fortaleza de un pueblo no está en agradar a la multitud, pero la fortaleza de una nación está en agradar a Dios. Vea conmigo, por favor, el libro de Salmo 33, 12. Salmo 33, 12. Salmo capítulo 33, en el versículo 12. Fíjese lo que dice la Escritura: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Vea lo que dice, vea conmigo lo que dice la Escritura, por favor. Vamos al libro de Proverbios 14, 34. Proverbios 14, 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El liderazgo de Aarón trae afrenta. El liderazgo de Aarón, hermanos, en lugar de engrandecer, trae vergüenza a una nación. El liderazgo de Aarón, en lugar de que una nación prospere, le trae el juicio de Dios, hermanos, porque Dios está viendo todo lo que las naciones hacen. Y para Dios, hermanos, las naciones son tan pequeñas, son tan vulnerables, tan fáciles de remover. Hermano, Dios es inmenso, Dios es todopoderoso, y Él se complace con una nación, un pueblo cuyo Dios es Jehová.
Y vemos que usted y yo podemos influir esta nación, podemos influir este pueblo siendo líderes, no como Aarón, pero líderes como Moisés. Líderes, hermano, que nos paremos por la verdad, nos paremos por la justicia, nos paremos por obedecer al Señor y sus mandamientos. Dios va a bendecir el liderazgo de Moisés sobre una nación, pero Dios no bendice el liderazgo de Aarón, hermanos. Vemos que esta nación, ¿cómo comenzó? Hermanos, por ahí del año 1621, los colonizadores de esta nación que vinieron de Europa, se llamaron los peregrinos, establecieron una colonia, y en esa colonia, hermanos, ellos empezaron a sobrevivir, pero los indígenas de este país que aquí vivían les ayudaron y pudieron cosechar, pudieron protegerse del frío, sobrevivir, y se celebró el primer día de Acción de Gracias. Y estos peregrinos llegaron a esta nación y establecieron, hermanos, una nación cristiana. Por eso usted agarra, hermanos, un billete, dice, "In God we trust". Y usted por eso va a las cortes, en muchas de las cortes todavía están los 10 mandamientos. Porque esta nación comenzó como una nación cristiana, ¿no? Y por eso Dios la ha bendecido tanto, por eso todos queremos venir a esta nación, porque Dios engrandece una nación cuyo Dios es Jehová. Pero ahora, ¿qué necesitamos, hermano? Los que estamos viviendo en esta nación, en este tiempo, necesitamos tomar liderazgo. Y no estoy hablando de un liderazgo que va a rebelarse contra nadie. No, estoy hablando de un liderazgo que va a influir a la gente, al pueblo, aquellos que están bajo nuestro cuidado, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, aquellos que me siguen, e influirlos primeramente, hermanos, para la voluntad y para la bendición y la gloria de Dios. No sigamos a la multitud, hermanos. La multitud, el pueblo quiere volver a Egipto, hermanos. El pueblo quiere volver atrás, de donde Dios nos sacó. Vemos, vea conmigo en el tercer punto del mensaje, Aarón buscó agradar a la multitud. Vea lo que dice Éxodo 32, versículo 23. Éxodo 32, 23. Éxodo 32, versículo 23. Y note, porque me dijeron, esto está diciéndole Aarón a Moisés lo que pasó, le está explicando a Moisés lo que pasó. Haznos dioses que vayan, ¿qué, hermanos? Delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué fue, hermanos, lo que Aarón hizo? Le hizo caso a la gente y le hizo el becerro de oro. Hermanos, somos llamados a sobresalir y no a pasar por alto en esta nación. Es difícil a veces vestirse como cristiano, ¿verdad? Ahorita en el verano, hermanos, todo el mundo en unos shorts bien cortititos, con las tank tops enseñando el cuerpo y forma del cuerpo. Hermano, eso no agrada a Dios. ¿Están conmigo, hermano? Dios no quiere la desnudez, Dios no quiere que andemos enseñando nuestro cuerpo, Dios quiere que nos cubramos. Ay, pero pastor, es lo que todo el mundo hace. De eso estoy hablando, hermanos. De eso estoy predicando. Dios no nos llamó, hermanos, a pasar por alto o a mezclarnos con el pueblo. Dios nos llamó a sobresalir, a ser como Cristo, a vivir en santidad, a ser un pueblo, hermano, celoso de buenas obras, a ser un pueblo que está representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aunque el pueblo diga, eso es anticuado, eso es una cosa aburrida, a nadie va a agradarle vestir así, porque queremos ser como Egipto, hermanos. Pero no podemos ser como Egipto, tenemos que ser como Dios. Dios quiere que nos paremos por Él, hermanos. Es que todo el mundo lo hace, pastor, y hay tantas cosas que puedo explicar y darles ejemplos de todo lo que la gente hace, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Miren lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 6, por favor.
Segunda de Corintios capítulo 6, este es el liderazgo de Moisés, un liderazgo que toma iniciativa para salir de las prácticas que no agradan a Dios. Segunda de Corintios capítulo 6. En el versículo 14 al 18 dice la palabra del Señor lo siguiente. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice el Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y note lo que dice Dios a su pueblo, hermanos: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y note: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, que hermanos, todopoderoso. Amén. Dios quiere que sigamos el liderazgo de Moisés, salir del pueblo que está buscando regresar a Egipto, hacer las cosas del viejo hombre, las cosas que el mundo hace, y ser diferentes, ser cristianos, ser separados para la gloria de Dios. Siguiente punto, hermanos. Cuarto punto. Primer punto: Aarón hizo dioses al pueblo. Segundo punto: Aarón usó las bendiciones de Dios y las hizo dioses. Tercer punto: Aarón buscó agradar a la multitud. Cuarto punto: Aarón no hizo diferencia entre lo santo y lo profano. Hermanos, Aarón hizo lo que muchas religiones modernas hacen. Muchas religiones modernas mezclan lo santo y lo profano. Mezclan lo mundano y lo santo. Mezclan lo que a la gente le gusta con lo que a Dios le gusta, y lo mezclan. Y dice Dios: si tú haces eso, tú no vas a recibir la bendición de Dios. Vean, le voy a dar ejemplos. Levítico 10:10, por favor, hermanos. Levítico 10:10. Levítico capítulo 10, versículo 10. Levítico 10:10. Levítico 10:10 dice la palabra de Dios: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y, ¿qué dice, hermanos?, y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Hermano, todo lo que había en Egipto no era limpio. Lo que hay ahora en la tierra prometida, con los mandamientos de Dios, en la voluntad de Dios, es limpio. Las ordenanzas de Dios. Déjenme, vamos a Éxodo 32, porque no les di el versículo de Aarón. Quiero mostrarles Biblia. Éxodo 32. Y note versículo 5. Éxodo 32:5. Aquí vemos: Aarón no hizo diferencia entre lo santo y lo profano. Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana seréis fiesta para Jehová. Fíjese, una fiesta ¿para quién, hermanos? Para Jehová, pero ¿con un qué? Con un becerro de oro. Entonces estamos adorando a Jehová, pero tenemos un becerro de oro. Y eso es lo que está hablando la Biblia. No hay diferencia entre lo santo y lo profano. Se mezcla todo, hermanos. Y Dios no quiere que se mezcle. Dios quiere que adoremos a Dios en la hermosura de la santidad. Dios quiere que adoremos a Dios, hermanos, separados del mundo, y que adoremos a Dios de acuerdo a los preceptos de Dios y no mezclando las cosas del mundo. Hermano, yo crecí con la música del mundo. Yo crecí con el rock progresivo, yo crecí con la música de ranchera, rondallesca, yo crecí con todo esto, hermanos. Ahí crecí. Y por eso cuando estoy en la iglesia y quiero adorar a Dios, yo no quiero nada de rock and roll en la música cristiana. Yo no quiero nada rondallesco en la música cristiana. Yo no quiero nada, cosas que parezcan rancheras, salsa, cumbia, merengue, reggaetón. Nada que ver con la música de Dios, hermano. La palabra de Dios dice que cuando Dios salva a una persona, le da un cántico nuevo, hermano.
Pero a veces queremos seguir el liderazgo de Aarón. Decimos, vamos a traer música mundana, vamos a meterle salsa y merengue, reggaetón, con palabras de Cristo, hermanos. Eso es exactamente lo que Dios dice que no le agrada. Es un becerro de oro, música del mundo, cosas de Egipto, cosas de la nación donde estamos saliendo, y meterlo y mezclarlo con las cosas de Dios. Hermano, Dios dice, eso no me agrada. Dios quiere, hermanos, que seamos santos así como Él es santo, en toda nuestra manera de vivir. Y gloria a Dios, porque hay himnos de la fe, hay cantos espirituales, hay salmos en la palabra de Dios, hay instrumentos que podemos usar en la iglesia siempre y cuando no predomine el ritmo, porque la música espiritual, hermanos, es una música donde debe predominar la melodía y no el ritmo, porque no debe de apelar a la carne, pero al espíritu, hermanos. Nos debe de elevar, alabar a Dios, pensar en Dios, en su maravilla, y no nos debe de llevar a bailar. ¿Por qué? Porque esa música, hermanos, no es de Dios. Y usted ve qué pasó aquí con los hombres que estaban siguiendo a Aarón. Note lo que pasó, hermanos. Vea lo que pasó en el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a, ¿qué, hermanos? Regocijarse. Ahí está hablando, hermanos, eran danzas inmorales, eran danzas sensuales, era como música de lo que pasa en la discoteca. Es lo que estaba pasando aquí con este regocijarse. ¿Y por qué digo eso? Sigue leyendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma de ti, y yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró, y sigue hablando, hermanos, todo lo que está pasando. Vea lo que dice, hermanos, el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran la obra de Dios. La escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó José el clamor del pueblo, Josué, que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Note lo que dijo Moisés, el liderazgo de Moisés. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las hermanos, las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, etcétera, hermanos. Debemos hacer diferencia entre lo santo y lo profano, para que Dios siga bendiciendo esta nación. Se dice, ¿yo qué hago en esta nación? ¿Podré yo hacer la diferencia? Muchísimo, hermano. Tú puedes hacer que la bendición de Dios permanezca en esta nación. ¿Se acuerdan de Lot? ¿Se acuerdan, hermanos, de Abraham? ¿Se acuerdan cómo Lot se fue a dónde? Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedió por Lot y Sodoma y Gomorra, y le dijo Abraham a Dios, si hubiese, ¿cuántos empezó? 50 justos. ¿No destruirás o no salvarás a Sodoma y a Gomorra? Y dijo Dios, si hay 50 justos, yo no la destruyo. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí. Y fue bajando, y si hubiera 40 y no había 40, y si hubiera 30 y no había 30, y si hubiera 20 y no había 20, hermanos, solamente Lot. Y hermanos, si tú y yo agregamos a esta nación sal y luz para preservación de esta nación, si tú y yo hacemos de esta nación una nación, hermanos, celosa de buenas obras, si tú y yo hacemos una nación, hermanos, una nación que predique las grandezas del Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, yo creo que Dios, hermanos, puede sonreír sobre esta nación y bendecirla más años si nosotros hacemos la diferencia.
Pero no podemos volver a Egipto, hermanos. No se desanime, no venga, hermanos, y piense, pues todo el mundo lo hace, pues también yo. Esta nación, hermanos, está resbalando espiritualmente, está retrocediendo, estamos haciéndonos como todas las naciones del mundo. Pero gracias a Dios que en esta nación hay luz, en esta nación hay sal, en esta nación, hermanos, hay cristianos que todavía siguen el liderazgo de Moisés, que todavía se paran por Dios, que todavía, hermanos, llaman a lo santo, santo, y a lo profano, profano. Gracias a Dios por esos cristianos, hermanos. Y usted y yo podemos ser ese tipo de cristiano para traer bendición a esta nación, hermanos. Termino con este punto. Aarón no tenía una relación personal con Dios. Es muy interesante ver, hermanos, la relación que Aarón tenía con Dios, la relación que Moisés tenía con Dios. Y esto para mí es básico porque hace la diferencia en cómo vamos a ser líderes como Moisés. Primeramente, Moisés, hermanos, tenía un liderazgo muy especial porque él veía a Dios cara a cara. Hermanos, si usted y yo somos líderes y vamos a dirigir a la gente hacia Dios, tenemos que ver a Dios todo el tiempo. Pero, hermanos, mire, vea conmigo lo que dice Éxodo 7.1. Vamos a Éxodo 7.1. Vemos el liderazgo de Moisés. Un liderazgo que venía por el celo de Dios, la comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Éxodo 7.1 dice en la Biblia: Jehová dijo a Moisés, el líder que queremos imitar: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será, ¿qué, hermanos? Tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Aarón era el que de Moisés, hermanos, el profeta. Dios le hablaba a Aarón o a Moisés. A Moisés. ¿Y quién le decía a Aarón? Moisés. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía a Aarón y Aarón obedecía. Ahora, es muy interesante ver cómo la comunión que tenía Moisés con Dios era muy hermosa. Vea conmigo, hermanos, Éxodo 24, por favor, más adelante, antes de Éxodo 32. Todo esto está pasando antes del becerro de oro. Éxodo 24, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés, ¿qué dice? Solo se acercará Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Ellos no podían acercarse a Dios, esto es Aarón y todos los líderes, solamente Moisés podía acercarse. Versículo 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová Dios ha dicho. Versículo 12, Éxodo 24, 12. Más adelante, y lo que pasó. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 7 días, y al 7º día llamó a Moisés de medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Dios, de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, Moisés estuvo en la presencia de Dios. Estaba pensando, esta nación, hermanos, ha tenido grandes predicadores, grandes siervos de Dios, grandes misioneros, hermanos, de esta nación. Esta nación es rica en historia espiritual. Y yo estaba pensando, Dios, ¿será que los líderes de hoy, y yo me estaba viendo a mí mismo, apuntándome a mí, ¿será que los líderes de hoy no estamos en la presencia de Dios como los líderes de antes? ¿Será que los pastores de hoy
No pasamos tiempo en tu presencia, en oración, en ayuno, como los pastores de antes. ¿Será que los líderes de hoy somos más ligeros, más poco comprometidos con Dios? ¿Qué es, Señor? Y Dios me enseñó, hermanos, que si yo quiero un liderazgo como el de Moisés, yo necesito, hermanos, estar en la presencia de Dios. Yo necesito pasar tiempo con Dios, hermanos. Como papá necesito pasar tiempo con Dios. Como esposo necesito pasar tiempo con Dios. Necesito orar, ayunar, buscar a Dios. Necesito, hermanos, limpiarme de mi pecado, lavarme, humillarme delante del Señor. Necesito estar allí continuamente. Y hermanos, yo no culpo a Aarón. Él no había hablado con Dios como Moisés había hablado con Dios. Quizá por esa razón Dios no destruyó a Aarón como lo pudiera haber destruido. Le tuvo misericordia porque él no sabía directamente de Dios todo lo que Moisés escuchaba. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él como Moisés se acercó a Él. No tenemos excusa para no acercarnos a Dios. Hay cristianos, hermano, que viven como Aarón, de lo que el pastor, de lo que Dios le habla al pastor. Lo que Dios me habla a mí y le predico, ese es lo que usted oye de Dios toda la semana. Y no se acerca personalmente a Dios. No busca usted a Dios personalmente. Todo lo que el pastor le dice es todo lo que usted recibe de Dios. Y es la misma cosa que le sucedió a Aarón, hermanos. Su liderazgo estaba por lo que le decía el siervo de Dios. Y hermano, gloria a Dios por los pastores que predican y se paran delante del púlpito y buscan a Dios. Pero usted necesita, para ser líder como Moisés, más de lo que su pastor le da. Usted necesita acercarse a Dios todos los días, hermano. Estar en el rostro, con su rostro a tierra todos los días delante de Dios y estar en la palabra de Dios todos los días, estar en oración y como Dios le guía en ayuno. Cuando Dios le ponga, hermanos, el deseo y la voluntad de ayunar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos oír de Dios directamente, hermanos. Necesitamos ver a Dios como Moisés vio a Dios, no con sus ojos físicos, pero espiritualmente. Ver a Dios como Dios santo y puro y limpio, y no lo que nos predican solamente, pero lo que nosotros conocemos de Dios, hermanos. Volvamos a la palabra de Dios, hermanos. Volvamos a la oración otra vez. Volvamos a ayunar otra vez. Volvamos a obedecer a Dios otra vez. No vivamos, hermano, de liderazgo, de solamente del pastor y de mi vida espiritual. Usted necesita ver directamente a Dios, hermano, porque esta nación necesita líderes bíblicos, cristianos, comprometidos, que dirijamos a nuestros pueblos, a los seguidores, a los caminos de Dios, hermanos. Está, hermano, créanme, la cristiandad se está diluyendo, hermanos. La cristiandad se está haciendo light hoy en día. La cristiandad no se distingue del mundo. Hablamos igual, nos vestimos igual, vamos a los mismos lugares. Y dice Dios, no debe ser así, hermanos. Debemos ser un pueblo distinto, diferente, celoso del Señor y de buenas obras. Porque somos hijos de Dios, pero también somos líderes en esta nación, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos entender dos liderazgos esta mañana. El liderazgo de Aarón y el liderazgo de Moisés. Dos liderazgos muy diferentes. Oh Dios, qué claro me quedó que Aarón convirtió las bendiciones en dioses, en ídolos y aún en maldiciones para el pueblo. Que claro me quedó, Dios, que Aarón no hizo diferencia entre lo santo y lo profano. Que claro me quedó, Señor, que Aarón no te conocía como Moisés te conocía. No te veía como Moisés te veía. Y en aquel tiempo, Dios, yo sé que era parte de tu plan, era tu diseño. Pero hoy, Señor, todos somos sacerdotes. Hoy, Señor, todos podemos entrar a tu trono de la gloria. Hoy todos podemos estar en tu presencia.
Hoy todos podemos escuchar directamente de ti. No nada más el pastor puede, pero todos podemos escuchar de ti, Señor. Y Padre, te pido que nos hables. Te pido, Dios, que nos animes. Y Dios, que vivamos un cristianismo, que sea un cristianismo para que la gente se convierta a ti y a nosotros, y no nosotros a ellos. Señor, que no comprometamos la santidad y la verdad y la vendamos por la mentira para agradar al pueblo, a la multitud. Siempre, Señor, ha sido un problema que la multitud quiere influir al remanente santo de Dios. Y tú quieres, Señor, un remanente donde puedas manifestarte y mostrarte claramente al pueblo, para que ellos vean que tú eres Jehová, que tú eres Dios Todopoderoso. Dios, ayúdanos a ser esos líderes, Señor, como Moisés. Padre, bendice esta iglesia, ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta mañana, Pastor Ramos? Dios, esta mañana tocó mi corazón en cuanto a mi salvación, en cuanto a mi vida espiritual. Yo no tengo una relación con Dios personal, porque no lo conozco como mi Salvador. Lo he oído de oídas, pero mis ojos nunca lo han visto espiritualmente hablando. Nunca he platicado con Dios, nunca se ha manifestado a mí. Lo oigo de otros, pero yo no lo conozco. Y hoy quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador. Quiero pedirle a Cristo que venga a mi corazón y me limpie mis pecados con su sangre preciosa. Hoy quiero pedirle a Cristo que me lave de mi pecado, me limpie y me dé vida eterna. Hoy quiero pedirle a Cristo que me dé vida eterna y salvación. Habrá alguien que diga, Pastor, si yo muriera hoy, no estoy seguro que yo iría al cielo. Si yo muriera hoy, no tengo seguridad de la vida eterna. Y Dios me habló para el día de hoy recibirlo en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Quién levanta su mano? ¿Quién diría yo, Pastor, si muriera, no estoy seguro que iría al cielo? No estoy seguro que iría al cielo, a la presencia de Dios. ¿Alguien? ¿Quién diría, Pastor Ramos, Dios me habló para ser un líder? Porque soy un líder. Mis amiguitas me siguen y me preguntan y me dan likes en mis posts. Y tengo quien me sigue, pero yo quiero ser un líder como Moisés, no como Aarón. Oh, qué fácil es ser líder como Aarón. Yo quiero pararme por Dios y ser un líder que influencia a la gente para bien, para justicia, para que la nación sea engrandecida, para que esta nación tenga a Jehová como su Dios. Al menos yo pueda hacer la diferencia. No quiero ser parte del problema, pero quiero ser parte de la solución. Yo quiero que mi vida cuente para Cristo. El piano va a tocar, hermanos. Yo le animo, seamos líderes como Moisés. Intercedamos por el pueblo, oremos por el pueblo, derramemos oración por el pueblo, nuestras lágrimas por el pueblo, y que este país, hermanos, siga siendo bendecido por Dios como hasta ahora lo ha sido, y siga habiendo libertad, y que el mal no avance más, que el pecado no conquiste más áreas de la familia, de la sociedad. Señor, ayúdanos a ser líderes. El piano va a tocar, el altar está abierto. Venga a orar.